Mi comentario del día 8 de noviembre del 2024 es para reclamarle a la señora Corcholata que no está cumpliendo con su juramento que rindió al tomar posesión de su cargo, establecido en el artículo 87 de la citada Constitución Federal, que no se comportó con dignidad con el Trompas, pues a pesar de que el señor Donald Trump amenazó a la Corcholata de que si no paraba la migración de tanto criminal que trafica con fentanilo en su país, iba a aplicar aranceles a todos los productos mexicanos hasta un 25% o más, y que además iba a expatriar millones de mexicanos a México, entre otras medidas que atentan contra la soberanía, la independencia y la integridad del pueblo de México. Y la Corcholata demostró ser una sirvienta del tal Trompas, y no pasó de ser un mendigo gato, coloquialmente hablando, que es un término muy utilizado en México para despreciar a gente servil, a gente que no tiene vergüenza ni dignidad, como en el caso de la Corcholata. Y esta, en lugar de reclamarle sus amenazas al pueblo de México, se puso a felicitarlo, aunque dice que primero él la felicitó y que le dijo que tenía pendiente el problema de la frontera y que ella estuvo de acuerdo para comentar ese asunto en otra reunión, y que además el Trompas cínicamente le dijo que le mandara un saludo al socialista, que es su amigo, el narcopresidente. Y esa posición de la Corcholata pues la convierte, en mi concepto, y creo que es la opinión de millones de mexicanos libres, en una mendigo gato del Trompas. Y para estar en contexto, me permito exhibir su carácter de sirvienta hacia los gringos así. Fue una llamada muy cordial, quiero destacar esto. Él inició la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones, pues le devolví la felicitación evidentemente. Para eso era la llamada, para felicitarle por el triunfo, y fue una llamada muy cordial en general. Hablamos de la buena relación que hay entre México y Estados Unidos. Llega un momento en que él planteó, está el tema de la frontera, así nada más lo dijo, y yo le dije, sí, está el tema de la frontera, pero va a haber espacio para poderlo platicar. Aprovecho para pedir que le enviara saludos al presidente López Obrador, con quien dijo había tenido muy buena relación, y esencialmente. Bueno, yo le reclamo a la Corcholata que está tomando un papel muy indigno frente al Trompas y se ha convertido en tapete de un tipo zafado, acelerado, y que además es un hipócrita, porque al narcopresidente lo amenazó con que le iba a imponer aranceles gravosos si no le mandaban 28,000 soldados gratuitamente para cuidar sus fronteras, entre otras actitudes totalmente deshonrosas para el pueblo de México, porque el narcopresidente, pues ya sabemos que es otro convenenciero que no tiene patriotismo por el país y que por esa ausencia de civismo se enculimpinó
hacia los intereses del Trumpa, porque no pasa de ser un convenenciero al que lo estuvo apoyando el Trumpa con millones de dólares para su campaña, como él mismo lo acusó en sus actos de campaña antes de obtener el triunfo a la presidencia de los Estados Unidos. Y para estar en contexto, me permito exhibir la forma tan despectiva, tan humillante en que el Trumpas se refirió al narcopresidente así. El expresidente estadounidense Donald Trump señaló durante un mitin en Wisconsin que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un socialista que le cae bien. They were great. I really like the president. He's a socialist, but that's okay. That doesn't make him a bad person, but we have some real bad ones in this country. Trump aseguró que durante su gobierno recibió 28,000 soldados mexicanos para cuidar la frontera con su país. De lo contrario, habría puesto aranceles. They had no choice, otherwise we would have put tariffs all over the place. They said, we would love to give you the soldiers. We would love to. Free of charge, sir. They were great. Jared Kushner, yerno y ex asesor de Trump, reveló en su libro de memorias que el expresidente estadounidense propuso un pacto al gobierno de Andrés Manuel para ayudarlo con sus prioridades políticas. Bueno, la señora Corcholata se mueve en México como una autoritaria, como una autócrata, al acabar con la tarea perversa que inició el narcopresidente de terminar con la independencia y la soberanía del Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial de los estados, al aprobarse por el Congreso a modo que los nombramientos de ministros, magistrados y jueces sean por voto popular. Y la corcholata aquí se comporta como una autoritaria, como una abusiva, pero en tratándose de defender la independencia, la soberanía y la integridad de la nación mexicana, en tratándose de los gringos, esta se entrega totalmente, sin dignidad, sin honor, sin vergüenza, y se pone a las órdenes del Trompas como una vil sirvienta, como una mendiga gata que no tiene ningún recato para defender la soberanía, la independencia y la integridad del pueblo mexicano, y se convierte en una traidora a la patria porque entrega la nación a un gobierno extranjero como es el de el Trompas. Pues en lugar de reclamarle las agresiones, las amenazas, los hostigamientos de que va a deportar a millones de mexicanos de regreso a su patria, en donde se van a morir de hambre porque no van a ajustar todos los apoyos miserables que da la corcholata a modo a sus apoyadores para conseguir votantes cautivos, y en lugar de defender la dignidad de los mexicanos y desde luego la soberanía de la nación, se pone como tapete, como una mendiga gata de los norteamericanos, en especial del Trompas. Y por otro lado, la señora Corcholata sabe perfectamente bien que el Trompas trató con la punta del pie al narcopresidente, tronándole los dedos para que le mandara 28,000 soldados de manera gratuita. Y de manera cínica el Trompas le pidió que le mandara saludar al narcopresidente en la chingada, y tampoco actuó de manera digna para decirle que eso era una hipocresía de su parte, pues en su momento
trató al narcopresidente como otro mendigo gato, en la misma calidad que trata a la corcholata como su sirvienta. De manera que ese es el tipo de presidente de la República que está representando a los mexicanos. Yo diría que la señora está violando su juramento de desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. Y más bien, insisto, es la sirviente de el Trompas y de todo su gobierno, pues va a servirle a sus intereses, al igual que el narcopresidente lo hizo al humillarse y al ulimpinarse al llamado Trompas. Muchas gracias.